en beneficio de ciertos valores. Es el caso emblemático de IDEA Internacional, que es un organismo creado en Suecia el año 95, que reúne a 34 países, creo que 35, porque ha entrado Francia en diciembre. Ha entrado Francia recientemente. 35, el 35º miembro, es decir, más que la OCDE. Pero IDEA tiene como objetivo reforzar las democracias y la asistencia electoral. Está presente en nuestro país desde hace mucho tiempo, lo conocemos por su participación durante las elecciones, pero no solo, porque entre elección y elección contribuyen con la formación justamente para que la democracia se ancle en nuestra sociedad. Y es naturalmente un honor recibir a la señora Marcela Ríos, que ha sido una destacada ministra de Justicia y Derechos Humanos en su país natal, que es Chile, aunque es canadiense también, es binacional usted, y que es responsable de IDEA Internacional para los países de América Latina y el Caribe, para por lo menos 30 países, porque algunos países creo que no aceptan mucho que hayan organizaciones internacionales y que se han salido de los límites de la democracia. Estamos pensando claramente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en los últimos tiempos, por la situación grave de criminalidad que se vive, Haití. Señora Marcela Ríos, muy buenas noches, gracias. Bienvenida al Perú, bienvenida al Perú y a RPP. Muchas gracias, es un honor estar acá, primera vez en esta radio, sé que es ciertamente una de las radios más importantes del país, así que un honor poder estar en este programa. Muchas gracias. ¿Qué grandes evoluciones ve usted en América Latina que significa un riesgo para nuestras democracias? Bueno, estamos en un momento complejo. Nosotros publicamos desde IDEA un informe mundial sobre el estado de las democracias y vemos que hay un cierto estancamiento en América Latina. Como decía antes, han aumentado la cantidad de países que son autocracias, autoritarismos, y hay un cierto estancamiento del crecimiento de las democracias. Entonces, por una parte vemos un crecimiento de regímenes autoritarios, por otra parte, una de las tendencias preocupantes es que los y las ciudadanas, y quizás esto es lo más preocupante, ha aumentado las percepciones de ciudadanos y ciudadanas que dicen que les da lo mismo un régimen democrático o un régimen autoritario. Latinobarómetro, por ejemplo, muestra que solo el 54% de los latinoamericanos estaría disponible a apoyar un régimen autoritario si resuelve sus problemas, ¿no? Es amable por hablarnos sobre el promedio y no referirse a la cifra peruana. Pero la cifra peruana es mucho peor que eso. Perú está dentro de las peores cifras en esas dimensiones. ¿Cómo se debe interpretar eso? Usted que es una comparatista por esencia, ¿cómo juzga usted qué pasa para que se degrade a ese nivel la confianza en la democracia en un país? Bueno, yo creo que primero no es algo automático ni es un solo momento. Ciertamente vemos que hay múltiples factores, pero crisis recurrentes de corrupción han tenido un impacto muy importante en América Latina, en Perú también, en debilitar la confianza de las personas en la política, en los partidos, en los congresos. Y esa desconfianza de la política y de los partidos se ha ido traspasando también a una desconfianza o una suerte de escepticismo respecto del régimen democrático, ¿no? Esta idea de que las personas piensan que si la política o los gobiernos no resuelven mis condiciones de vida, no me importa mucho si quienes están gobernando han sido electos o no. Creo que la corrupción es un gran tema. Lo segundo es esta ineficacia muchas veces de los gobiernos, ineficacia yo diría en dos otras materias que son centrales en América Latina. Una que es una de las debilidades estructurales de nuestra región que tienen que ver con los niveles de desigualdad socioeconómica, desigualdad entre ricos y pobres, entre las personas de las ciudades y de las zonas rurales, entre hombres y mujeres. Vemos que en la mayoría de los países se mantienen, seguimos siendo una de las regiones del mundo más desiguales en términos del ingreso, y eso hace, por supuesto, incide en las percepciones de la ciudadanía. Y por último, un tema más reciente en algunos de nuestros países, pero que está teniendo un fuerte impacto en esta predisposición a apoyar gobiernos autoritarios, que es la ola de violencia, de delincuencia, de criminalidad.
América Latina tiene el 34% de los homicidios en el mundo y solo el 9% de la población del planeta. O sea, tenemos 4 veces más que el promedio. Tenemos 4 veces más, aumentando. Hemos visto cómo en algunos países que eran relativamente pacíficos y con pocos niveles de violencia, como es Ecuador, como es Costa Rica incluso, pero también mi propio país, Chile, Uruguay, donde ha ido aumentando los niveles de violencia y también el traspaso de bandas más o menos organizadas de distintos tipos de criminalidad. Y esa sensación de inseguridad, esa violencia, esa preocupación por la criminalidad está impactando la confianza en las instituciones y la disposición de los ciudadanos a apoyar regímenes autoritarios. Yo creo con una consecuencia muy preocupante, porque aparentemente estaríamos disponibles para apoyar que se restrinjan derechos, se restrinjan libertades y garantías. Lamentablemente. Ahora, dígame algo, ¿qué explica que haya en algunos países, como especialmente Uruguay, pero también Brasil, también el suyo, Chile, y los en América del Norte, naturalmente, que preservan su sistema de partidos? Sí. Y bien que mal, hay una lucha entre una izquierda moderada, una derecha moderada, un centro y luego extremos y otros partidos que digamos con causa particular. Mientras que hay algunos partidos donde todo eso se ha totalmente desmoronado. Y es el caso del Perú, donde aparecen 29 partidos inscritos, donde va a ser muy difícil diferenciar en qué posición está cada uno de ellos. ¿Qué explica que en algunos partidos el sistema de partidos, en algunos países el sistema de partidos se mantenga y en otros no? Yo creo que acá hay 2 factores fundamentales. Si bien los partidos en todo el mundo y en toda América Latina están sufriendo, digamos, una crisis importante, porque adaptarse a la nueva realidad de las nuevas sociedades del siglo XXI ha sido complejo para los partidos. Entonces hay un problema general, pero en términos concretos, primero las reglas del juego importan. Los sistemas electorales, los mecanismos que regulan los partidos inciden en generar condiciones para que los partidos funcionen mejor o peor. Eso es ciertamente el caso. Pero más allá de eso, tiene que ver también con el accionar y las prácticas de los partidos. O sea, los propios partidos y sus dinámicas internas, la democracia interna, la capacidad de representar intereses reales. O sea, lo que tenemos en muchos países de nuestra región son organizaciones y en algunos casos ni siquiera organizaciones, sino que grupos de individuos con nombres que en realidad no tienen ningún arraigo, ninguna conexión con la sociedad, no como pensábamos en el siglo XIX, cuando nacen los partidos, por ejemplo en Europa, que hay un partido que representa a los campesinos, otro partido representa a los trabajadores manuales, otro partido representa a la gente de la ciudad, a las clases medias. Los partidos, para funcionar, necesitan tener raíces, necesitan tener una vinculación con la sociedad y representar intereses, no solo representar las opiniones de las cúpulas, de quienes están acá arriba. Entonces, lo que tenemos, y un colega cientista político uruguayo decía, estos partidos hidropónicos, ¿no? que viven así flotando, pero que no tiene conexión con la tierra, con la sociedad. Y ahí yo creo que hay un problema fundamental. En Perú, ciertamente, algunas de las reformas que se realizaron desde el 2016 en adelante no han contribuido, digamos, a fortalecer a los partidos, pero creo que no es solo... la implosión del sistema de partidos no se resuelve solo con leyes, ¿no? También pasa por que los ciudadanos y las ciudadanas desde abajo logren formar agrupaciones y vuelvan a creer que la política es el vehículo para la transformación o para la acción política. En este contexto, ¿qué lecciones ha sacado usted de las elecciones en México, que es al fin y al cabo el país más grande del mundo hispanoamericano y que tiene solamente 3 candidatos? Un país de 30 millones de habitantes, 98 millones de electores, solo 3 candidatos, 2 coaliciones, claramente, aunque una de ellas unía izquierda, derecha y centro, ¿no? Sí. Toda la clase de política tradicional, antes de López Obrador, se reunió y López Obrador supo forjar una coalición con otros partidos. ¿Qué lecciones saca ustedes? Bueno, el sistema electoral y de regulación de los partidos en México es de los más robustos de nuestra región y del mundo.
Salvo los muertos que hay claro, en torno a las elecciones, pero financiamiento, ¿no? 30.000 por año. Pero tienen un sistema que dificulta mucho la entrada de nuevos actores. Entonces los partidos tradicionales, los más o menos 8 o 7 partidos que existen, están muy protegidos en un sistema. ¿Y cómo es que se hace difícil que entren nuevos actores? Acá no hemos sabido, usted sabe. Claro, ¿no? Porque se pierde, por ejemplo, el PRD, histórico partido de izquierda, acaba de perder su inscripción legal porque no llegó al 3%, que no parece mucho, pero en un país de un padrón de 100 millones de votantes, el 3% no es menor. Entonces, es muy dificultoso inscribir legalmente a un país o a un partido. Y el sistema electoral, la forma en que está regulado, hace que incluso una vez que un partido se inscribe es muy difícil conseguir escaños. Si no consigues escaños o una cantidad de votos, no logras permanecer. Sin embargo, uno de los 3 candidatos se decía de Movimiento Regional. Sí, es del Movimiento Ciudadano, que es un partido que ha ido creciendo y ha logrado crecer. O sea, no es un sistema que impida totalmente, y yo creo que ha logrado una adecuada punto de equilibrio entre permitir que algunos entren, pero no facilitar tanto como para permitir la proliferación de partidos. Lo mismo que se ve en Perú, estamos viendo en Costa Rica y Chile. Hoy día en Chile hay cerca de 28 partidos o más inscritos. 28 inscritos que pueden candidatear. Claro. Y en Costa Rica ya es una locura, porque en Costa Rica hay 145 partidos legalmente inscritos, aunque no todos estén funcionando, porque lo que pasa ahí es que no los pueden desarmar una vez que los inscriben, ¿no? Entonces, creo que la elección de México es una elección histórica, me imagino, por diversas razones, muy sorpresiva la contundencia del triunfo de Morena, ¿no? Más votos que lo sacó López Obrador. Más votos de los que sacó López Obrador, arrasaron en la elección para el Congreso, con mayoría en ambas cámaras, la mayoría de los gobernadores, o sea, un triunfo muy contundente. Yo creo que tiene la democracia mexicana muchas cosas positivas de las cuales podemos aprender: paridad de género total a todo nivel del Estado, muy importante, órganos electorales autónomos muy robustos. Que se supieron defender de un poder ejecutivo que quería practicar formas de injerencia. Pero tienen, no es el único país que tiene esa no es el único, no. Pero tienen también estos claroscuros. Vemos también uno de los países donde mayor cantidad de violencia electoral. 30.000 muertos por año. Y varios candidatos. 37 por lo menos candidatos asesinados en este último proceso, donde había más de 22.000 candidaturas, pero aún así, 37 candidatos asesinados es una cifra alarmante. Tiene naturalmente un deber de reserva, pero yo quiero ponerla en los límites de lo que puede hablar. En el Perú hemos vivido la parte final, sobre todo del mandato de López Obrador, marcado por la actitud que él tuvo de no reconocer que Pedro Castillo había sido destituido de una manera legal y que la sucesora accedió a la presidencia, la señora Boluarte, de manera constitucional. Se empecinó en afirmar lo contrario, eso tuvo consecuencias de nuestras relaciones, y además decidió no transferir al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Estamos ante actos de una arbitrariedad notoria y manifiesta. ¿Se podrá corregir esto con la señora Sheinbaum? Bueno, yo tengo la expectativa que esta nueva presidencia va a tener un rol distinto en el escenario internacional, así lo espero. Yo creo que así como ese episodio lamentable que usted relata, hemos tenido en nuestra región varios episodios de controversias entre países, bastante inédita por la cantidad de disputas que tenemos, ¿no? en este momento, también entre México y Ecuador. Bueno, por lo de la embajada. Por lo de la embajada. Sí. Y creo que hoy día América Latina más que nunca necesita de cooperación regional fuerte. Digamos, nosotros necesitamos colaboración al interior de nuestra región para enfrentar los temas de crimen organizado que son transnacionales, también los temas de flujos migratorios que son temas que no se pueden resolver solos. Y también porque creo que necesitamos una voz más clara de los países democráticos en nuestra región para apoyar la protección de la democracia en todos los países. Ahora, hay un tema importante de ser mencionado en América Latina, que es el racismo.
Naturalmente es una tara que tenemos desde el siglo XVI, por lo menos, si no había racismo antes no tenemos evidencias, pero en fin, es un racismo de diversos tipos. En el caso de México, una cosa que me ha chocado, puesto que se trata de la primera persona judía que es elegida jefe de Estado en la historia del mundo iberoamericano, incluyendo a España y Portugal, y también a Canadá y Estados Unidos, que han habido ataques antisemitas contra ella. Sí. Y de la parte de alguien como el expresidente Vicente Fox, que la ha llamado extranjera, pese a que sus padres, emigrantes, refugiados, han nacido ambos en México. La señora Sheinbaum ha tenido que decir que ella ha nacido en México de padres nacidos en México y precisar que si bien ha nacido en el contexto de una familia judía, era una familia atea y comunista. Y sabemos que ha tomado una posición contra el gobierno israelí por el asunto de Gaza. De manera que, ¿cómo evalúa usted el racismo en general y el antisemitismo como forma particularmente longeva y abyecta del racismo? Yo creo que, bueno, antisemitismo lamentablemente ha resurgido con mucha fuerza producto de los hechos del 7 de octubre pasado y del rol de la invasión de Israel en Palestina. Se han acrecentado, pero yo estuve hasta anteayer en México, me llamó la atención que en redes sociales, durante prácticamente 2 días, todo el día domingo de la elección y el otro día, era uno de los trending topics en la red social ¿Contra la judía? Palabras, digamos, antisemitas. Pero que un expresidente, como yo creo que el expresidente estuvo muy sobregirado porque también tuvo comentarios sexistas, digamos, muy desafortunados. Sobregirado es una frase con la que aporta usted a nuestro lenguaje político, relativamente moderada para lo que merecería decirse el señor Vicente Fox. En todo caso, muy buena estadía en nuestro país, señora Marcelo Ríos. ¿Se queda hasta cuándo usted? Me quedo hasta mañana, pero poco, espero volver pronto. Sale corriendo. No le gusta muchas la comida. Gracias por el ¿No le gusta espacio. la comida? No le gusta la comida. He comido espectacular. ¿Qué? Debo decir que con todos estos viajes puedo decir que no se come en ninguna parte mejor. Muchas gracias, señora Marcela Ríos. Visítenos, por favor, cuando esté de paso por el Perú. Nos interesa su mirada comparatista de toda la región latinoamericana, lo bueno, lo malo y lo feo que pasa entre nosotros. Que tenga usted una buena estadía en el Perú y muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a